Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. Después de haber terminado el Sefer de Ibrí, de la carta a los hebreos, retomamos lo que normalmente, ¿verdad?, hacemos previo a Shabbat, previo eh, a lo que es el comienzo del día de cese, y hemos tomado una serie de los salmos en los cuales me he percatado que creo que uno o dos ya los he repetido de manera por no haberlos organizado. Reconozco por no haberlos organizado ni a tener un- algo sistemático, sino que mientras lo estaba estudiando, analizando, consideré o considerado, ¿verdad?, en el momento, en el tiempo y basado en la aplicación, ¿verdad? No solamente desde mi opinión, ¿verdad? No solamente decir, ay, voy a leer el Salmo 1, después el 2, después el 3, después el 4, eso lo podemos hacer, no está nada mal, ¿verdad? Pero este servidor, de la manera que lo hizo fue, considero que este es el que tal vez va a edificar o está edificando más mi vida, el que tal vez pueda estar aplicando más al momento, al contexto en el cual creo que nosotros como pueblo de el Mesías estamos viviendo. Y la meta así es cubrir todos los capítulos de los Salmos. Y en eso estamos. Y sé que tengo que hacer un ejercicio minucioso de ponerme a leer o a estudiar todos los videos otra vez, a verlos, para ver cuáles son los salmos que ya he cubrido, para no volverlos a cubrir. Y organizarlo. No es tan fácil, ya hemos cubrido bastante. No sé si hemos llegado a la mitad, pero por ahí vamos. Si no, un poquito más. No estoy tan seguro. Una vez los organice, pues lo vamos. Bueno, una vez lo organice, pues los voy a poner en un playlist, en una lista de reproducción, para que estén ahí todos los salmos, a pesar de que están en la parte también de la doble porción. Este salmo que vamos a tocar ahora es el Teilim, Salmo 22, del cual todos nos acordamos por nuestro Rey y Salvador, el Mesías. Por él nos acordamos de que este salmo es un salmo que ilustra las palabras que el Mesías dijo en medio de tanta euforia, se podría decir, incertidumbre, de todo aquello de lo cual estaba experimentando nuestro rey. Incertidumbre, digo, no porque él estuviese dudando de lo que el Padre iba a hacer, sino incertidumbre por todo lo que se estaba viviendo, por todo lo que se estaba viviendo en el escenario en donde sus discípulos estaban ya desilusionados, en donde él humanamente, ¿verdad?, estaba pasando por una circunstancia no muy agradable, pero por amor a nosotros. Y este salmo es reconocido por eso, pero este salmo también relata que es mayormente en donde creo que me voy a basar, eh, en su mayoría, y luego obviamente le traemos la aplicación a, a lo que nosotros siempre buscamos, la edificación personal a nuestro tiempo actual y a lo apegado a nuestro Rey Mesías Yeshua.
Comienza este salmo de esta manera, ¿verdad? Los que tal vez no han escuchado a este servidor, lo he escuchado por primera vez. Cuando leemos los salmos estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego lo traducimos un poco al español para darle un poquito de más contexto a lo que estamos leyendo, ya que las versiones que tenemos a nuestra mano son buenas, pero en ocasiones las palabras que han traducido no son en mi opinión, no son las que nos llevan a entender mejor el mensaje. Comienza diciendo de esta manera: Lapnaxeach al ayelech shahar mismor ledavid. Así comienza este salmo. Este salmo comienza diciendo de esta manera: al director sobre la sierva Ayelet de la aurora, salmo de David. Y como hemos dicho en casi todas o en todas las introducciones, esto de David también sabemos que si lo traducimos para nosotros poder entender realmente el mensaje, también está revelando algo interesante para el amado. Nosotros, conociendo el contexto y que la revelación del Espíritu de Santidad nos ha dado a entender que ese amado, ¿verdad?, llamado David, era la tipología del amado deseado de las naciones, que al cual nosotros entendemos que es el Mesías Yeshua. Entonces, estos profetas, estos escritores, inspirados por el Espíritu de Santidad, en muchas ocasiones hablaron dentro de su contexto, pero esas palabras aplicadas totalmente a las que en una ocasión nuestro rey Mesías iba a cumplir o iba a pronunciar, como esta de las que estamos a punto de leer. En el 2 dice: Eli, Eli, lama sabachthani. Tengo que, tal vez, en las versiones que la mayoría tienen el verso 1, es este, Eli, Eli, lama sabachthani, pero en la versión que tenemos acá en hebreo, pues el 1 es la introducción al director sobre la sierva de la aurora. Pues así comienza este Teilín o este Mismor. Este Mismor le David comienza: Eli, Eli, lama sabachthani. Ruhot o Rajot mi shuati dabrei she'agati. Elohim mío, ¿por qué has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Así comienza este Mismor, diciendo: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras que dijo nuestro rey y Mesías en el madero. La palabra asapti, ¿verdad?, viene de la raíz asap, que es dejar, renunciar. En pocas palabras, es: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Esa es una pregunta retórica porque sabemos el contexto, obviamente. Pero sigue diciendo: estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi bramido. Mi shuati debrei
sha'agati. O sea, estás lejos de las palabras de mi bramido. Sabemos nosotros que el bramido de un ciervo, de un animal, es como cuando están llorando los bebés así en silencio, que solamente se le escucha así el bu, bu, bu. Parece que eh, David está ilustrando esto para dar a entender realmente en la condición en la cual se encuentra. Una condición en la cual yo creo que todos nosotros en un momento de nuestra vida nos hemos encontrado. De incertidumbre, de impotencia, de desespero y de que solamente estamos anhelando, deseosos por ver la mano del Todopoderoso obrar a nuestro favor. Por eso comienza diciendo, ¿por qué te has alejado de las palabras o de mi salvación y de las palabras de mi bramido? O sea, ¿por qué te has alejado? Es como que mientras más yo clamo, como va a seguir, vamos a leerlo mejor, dice, Elohim, Ekra, Yoman, Velo, Atane. Elohim mío. O sea, a pesar de, y esto es sumamente importante y que a mí siempre me ha edificado y siempre me gusta resaltarlo. En medio del proceso, en el cual se encuentra el salmista, en medio del proceso en el cual se encontraba nuestro rey, el Mesías Yeshua, en medio del proceso, seguía reconociendo la autoridad, seguía reconociendo el poder de la autoridad máxima y la identidad. Y inclusive yo creo que así es que se llama, yo creo no, así se llama el canal de este servidor, nuestra identidad en el Mesías, creyéndole a él, pero en la foto está mi identidad en el Mesías. Porque nuestra identidad es siempre algo que tenemos que mantener firme. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, sabemos quién es nuestro Elohim. Y sin importar la circunstancia, sin importar que lo que nos quede es un último suspiro, siempre nos vamos a referir a Él como nuestro Elohim, como nuestro Dios, como nuestro poderoso. Aún a pesar de que la disciplina pudiera ser que venga totalmente de Él y Él sea el que nos esté pasando por la aflicción, o sea, para corregirnos, para disciplinarnos, obviamente consecuencia de nuestro acto o por el propósito que Él haya determinado, nosotros seguimos diciendo, Eli, tú eres mi Elohim. Y esto es sumamente importante que para mí el escritor resalta en medio de este comienzo del Salmo. Dando a entender, yo estoy pasando por un momento difícil, pienso que no me estás escuchando, que estás alejado de mí, pero tú sigues siendo mi Elohim. Y aunque dice Elohim, Kra Yoman Velo Tane, o sea, Elohim mío, a ti clamo de día y no me responde. O sea, clamo de día y no me responde. En el proceso del día, que también esto se puede ilustrar de esta manera. Vamos a leer lo que sigue diciendo y lo vamos a ilustrar para poder entender el contexto o a lo que me estoy refiriendo. Dice, Eli ekra yoman velotane, uvalaila o velaila velo dumiali. O sea, clamo de día y no responde. Y de noche y no hay silencio para mí. O sea, cuando en la noche lo que uno quiere tener que es tranquilidad, sosiego, reposo de lo que pueda estar pasando a uno, de la aflicción. Y todos hemos experimentado que hay veces que no hemos podido dormir debido a qué? Debido a la aflicción por la cual estamos pasando. Pero esto también se puede ilustrar
Yomán de día y Valaila, o sea, de noche, en los dos escenarios en los cuales el ser humano experimenta. De día lo podemos ilustrar como en el momento en el cual hay lucidez, hay claridad, estamos fuera de peligro, podemos ver las adversidades, tenemos, o sea, el creyente, el, el servidor del Todopoderoso está libre de aflicción, libre de problemas, está en una etapa o en un momento de tranquilidad espiritual, física, emocional, en todos los aspectos. Y en medio de esos procesos, aún clama al Todopoderoso y siente que el Eterno no le está escuchando. Y aún en la noche, que la podemos ilustrar, la podemos comparar con los momentos de adversidad, con los momentos de prueba, con los momentos de tribulación, y aún en esos momentos en donde más uno quiere escuchar la ayuda del Todopoderoso, dice que aún ahí no hay silencio para él, no hay un tiempo en el cual él pueda sentir tranquilidad, que sabemos que esa tranquilidad, ese shalom, viene del Eterno. Pero a pesar de eso, mira cómo él se refiere al Eterno. Dice, Ve'ata Kodesh Vayashev Ta'ahalud Yisrael. Dice, más tú, o sea, más tú. A pesar de mi condición, de cómo yo me siento, de cómo yo estoy expresando esto, que también hemos aprendido que todo esto es retórico, que ese no respondes, ese no hay, lo único que hay es en tribulación y no hay ni silencio. Eso es retórico para nosotros fortalecer nuestra emuná también y verlo de que cómo es que Él no nos va a responder. ¿Cómo es que solamente yo voy a pensar que lo único que hay es ruido de tribulación y el Eterno está lejos de mí? Pero viéndolo, ¿verdad? Basado en el contexto de cómo realmente se podía estar sintiendo el salmista, nos enseña que a pesar de todo eso, él dice, pero tú eres santo, más tú eres santo. Y Hashem, o sea, que te asientas, que habitas en las alabanzas de Israel. Bach betohu ha'avoteinu, o sea, en ti confiaron nuestros padres. Betohu ve ta'afal tamu, o sea, confiaron y fueron librados. O sea, ¿cuál es el final que espera este salmista? El que estaba tratando de expresarles a ustedes, que también es retórico. Que ¿cómo puede ser que voy a responderle a mi Elohim y no me va a responder? O sea, si es mi Elohim el que ha dicho que cuidará de mí, ¿cómo no me va a responder? Si Él me escogió, si Él me ungió, si Él me llamó, si Él me posicionó. Entonces, Él trae a colación eso, como si se estuviese hablando a sí mismo. Oye, en ti confiaron, tú eres santo, tú habitas, tú te asientas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, en ti confiaron y tú los libraste. Eleja Zaaku Venamti o Venalatu Bach Betoch Veelo Boshu. A ti clamaron y escaparon. En ti confiaron y no fueron avergonzados. O sea, a ti clamaron y escaparon. Si se dan cuenta, está hablando de lo mismo desde el verso 5. En ti confiaron y los libraste. A ti clamaron y escaparon. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Entonces, esto ayuda obviamente al salmista a entender que el destino de él
no va a ser diferente si él confía, si él clama, si él espera. Y ese va a ser el mismo destino de nosotros si nosotros confiamos, si nosotros clamamos, si nosotros esperamos. El detalle es, ¿qué significa confiar? ¿Qué significa clamar? Hay que verlo conforme al contexto escritural para entender. Una vez el salmista relata y expresa su condición, expresa que a pesar de todo eso, Elohim, o sea, Elohim es su Elohim, su Eli, trae a la memoria el pasado de lo que pasó con sus padres cuando confiaron en el Todopoderoso y cuando clamaron a Él. Y ahora dice la condición en la cual Él se ve delante del Eterno. Dice, Veanoji tu al tulai tulaat velo ish arfa Adam. Y yo, como gusano y no hombre, oprobio de los hombres, ubatzui im, y despreciado del pueblo. Y ahora estamos como que cuadrando el contexto y entendiendo mejor la filá, la oración de Salmo de David. Porque nos relata o nos da un detalle del cual al principio no habíamos visto. Al principio solamente él está hablando de que se siente súpermente mal, que siente que el Eterno no lo está atendiendo, que siente que no hay respuesta para él, que a pesar de todo eso, él reconoce que el Eterno es su Elohim, que es santo, que él habita en la alabanza del pueblo, que en un pasado él entiende que sus padres clamaron al Eterno, confiaron en el Eterno, fueron librados, no fueron avergonzados. Reconoce que él es como un gusano, pero trae algo adicional que nos ayuda a entender. Y él dice, y soy oprobio de los hombres. ¿De qué hombres? De los de su pueblo. Así que el salmista está hablando algo sumamente importante, porque está dando como, o relatando, ¿verdad? Revelando que su condición de aflicción, de desespero, de bramido, de clamor al Eterno para que lo libre, es porque algo está pasando entre David y su pueblo. Esto nos lleva tal vez al contexto de tener una idea en qué tiempo pudo haber pasado esto. Qué tiempo de la vida de David pudo haber pasado esta situación en la cual David se siente menospreciado, se siente despreciado, se siente afligido por su pueblo. Sigamos leyendo para ver qué detalles más nos puede dar David que nos pueda ayudar a entender qué realmente estaba pasando David que lo llevó a relatar todo esto inspirado por el Espíritu de Santidad. Dice, Kol Ra'i Ya'alagu Ya'agaluli. O sea, todos los que me ven se burlan de mí. Yefatziri Beshafat Ya'anu Rosh. Separan los labios agitándolos y con la cabeza. O sea, como si estuviesen, yo creo que si tuviese la manera de ilustrarnos a nosotros los puertorriqueños,
sería, yo creo que, la ilustración perfecta para entender este verso. Porque a nosotros se nos conoce por un pueblo que habla con las manos. Que siempre que está hablando está haciendo gesto con las manos, está haciendo gesto con la cara, con la boca. Somos que hablamos unidamente con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras manos. Se le llama el body language, el lenguaje corporal. Y a nosotros se nos conoce por eso, por un pueblo que podemos ver a cualquier persona hablando y pensará el que no está acostumbrado a vernos o no nos conoce y no es su manera habitual de ver a alguien así, pensará que esa persona que está ahí hablando está a punto de pelear, está a punto de golpear a la persona que está frente de él, que está sumamente enojado y está fuera de sí. Y puede ser que esa persona esté hablando tan normal con la persona que está al frente, tratando de contarle lo bonito que pasó el día anterior. Normal. Pero como todo lo hacemos, alzando las manos, manoteando, todo es como una costumbre que inclusive me da risa porque mientras estoy grabando, estoy moviendo mi mano. Pero es algo que no sabemos cómo se nos ha pegado eso, pero así somos, así somos. Eh, pues esto es lo que realmente está relatando el escritor. Todos los que lo ven se burlan de él, aun cuando él pasa, se ponen a hablar con sus labios agitados, o sea, que se nota que están hablando de él, y meneando, no dice meneando, pero dice agitando la cabeza. Gal al Yuhebahel, que se encomiende a Yuhebahel, Jefa al Tahu, Yet Sa'alhu, Ki Hafetz Bo, que se encomiende a Yuhebahel, que lo libre a él, que lo rescate, pues en él era su deleite. Esto es algo que David experimentó, que obviamente sabemos que está totalmente con el contexto del Mesías, pero que vemos que David lo experimentó, el oprobio, el desprecio de su pueblo, el que se burlaran de él, el que estuviese viendo cómo cuando pasaba la gente se burlaba y se decían de él, mírala como está, no lo queremos, que lo rescate el Todopoderoso si quiere. Si sin él era su deleite, pues que el Eterno lo libre. Nosotros también, creo que de manera indirecta, vemos eso en el rostro de personas. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando por una otra razón alguien se quiere pasar de la línea y, y cuando las cosas a la vista, parece que nos fue mal, que quedamos mal. A veces vemos el rostro de las personas y dice, y eso que es creyente, que confía en el Eterno, que confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Vamos a ver si realmente su fe, porque aquí lo miden todo por fe. ¿Sabe? En el mundo moderno todo es por fe. Y eso que tienes fe, eso no lo pudiste hacer porque te faltó la fe, porque no tienes fe. Porque si tuvieses fe, realmente lo hubieses logrado. Entonces, David también experimentó esto, de que su pueblo, o sea, no es que un pagano, no, su pueblo, le dijera a él,
Él se encomendó al Todopoderoso, pues que lo libre. O sea, y esto lo experimentaron también los profetas. O sea, si el Eterno fue el que te mandó, si el Eterno fue el que te llamó para que nos dijera esto, ¿por qué nos vienes a hablar de que estamos mal? ¿Por qué nos vienes a hablar de que nosotros nos van a exiliar? ¿Por qué vienes a hablar de que otros reyes nos van a sacar de nuestra tierra? Entonces los apresaban, como en el caso de Jeremías, y decían, vamos a ver si el Señor lo va a sacar. Sigue diciendo, Ki ata gahit miteben be batah be batihu o batahi al shari y mi. Porque tú, o sea, a pesar de que él está diciendo, aunque ellos se ponen a expresar eso de mí, que se encomiende a él, que lo libre él, sin él se deleitaba, dice, pero tú eres el que me sacó. La palabra Gahit viene de la raíz, perdona, de la raíz Giah, que es combatir, derramar, gemir, brotar, que es como el que luchó, el que combatió en el vientre, el que me hizo confiar sobre los pechos de mi madre. O sea, el que me sacó del vientre, se podría decir así, así como dice literal, el que me sacó del vientre y el que me puso en los pechos de mi madre para que yo sintiera esa confianza mientras obviamente se amamantaba. Eso fuiste tú, no fue la nodriza, no fueron los empujes de mi madre, no fuiste porque tú obviamente trabajaste en todo el escenario. Y tú, que eres el que todo lo puede, que en ti es que está mi confianza, como dice al principio. O sea, tú fuiste el que lo hiciste. Eleija ti mi merejem, mi betén y mi eli ata. Porque sobre ti fui echado, así dice literalmente, sobre ti fui echado desde el útero, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Elohim. O sea, tú me echaste en el útero, en el vientre de mi madre. O sea, tú desde, o sea, como dice en otro salmo, el embrión, desde ahí tú eres mi Elohim. O sea, que el reconocimiento de este salmista es impresionante, porque pocos hemos llegado a entender eso, canalizarlo y vivirlo de esa manera. Porque una cosa es decir, no, yo sé que Él es mi Elohim, Él es mi creador, pero en la vida diaria, saber y entender que tú eras un embrión, que aunque tengas los brazos más largos, que aunque tengas los músculos más fuertes, aunque puedas alzar y aunque tengas un estatus financiero bastante cómodo, aunque tengas, o sea, la familia más, eh, no sé, una familia más adecuada, de la cual tú te sientas sumamente orgulloso porque no hay nada mal que decir de ellos, aunque te vaya la vida, como dicen, color de rosa, que tú entiendas y reconozcas que solamente tú eres el fruto de tu Elohim, que tu Elohim es el que te dio todo, el que te echó en el vientre de tu madre, el que te hizo crecer en ese vientre, el que te sacó, el que te puso en los pechos de tu madre, el que te ha dado el cuerpo, la energía, el cuerpo, la sabiduría, el conocimiento, el deseo de servirle. Eso pocos he visto que lo han expresado en la escritura. Y uno de ellos es este salmista.
Creo, si no me equivoco, Jeremías o Jeremías también lo hizo. Shaul también lo dijo. El que me separó desde el vientre de mi madre. O sea, eh, el que sabe y entiende que está en esta vida, porque aquel que es el que todo lo puede, lo puso en este mundo, sabe que todo lo que hace y lo que expresa y lo que puede desear, todo lo que ha disfrutado es gracias a Él. Por lo consiguiente, aún en los momentos difíciles, sabe que su confianza está en Él y que en algún momento, si tenemos que dar nuestro último suspiro, damos gracias por todo lo vivido, porque nada hicimos para estar aquí, nada hemos hecho para poder deleitarnos de todas las grandezas que hemos vivido, que Él nos ha hecho ver, experimentar, el amar, el sentir, ese amor que único, que tú ver a una persona y verla y decir, tú eres mi mamá. Y saber y sentir que tú amas a esa persona, que tú la abrazas, que tú la ves, o a tu padre. Eso es un amor único. Eso es algo que en las experiencias de eso es algo que solamente Él hace que eso suceda. Y por eso, aún en los momentos difíciles por los cuales estaba expresando este salmista, decía, tú fuiste el que hiciste esto. O sea, está trayendo a colación de que, en pocas palabras, esto que estoy pasando sí me aflige y todo eso, pero eso no es nada comparado con lo que yo sé que eres tú en mi vida y el creador de todas las cosas. Y sigue diciendo, al tarajek mimeni ki zara karva ki ein arsa o osar. No estés lejos de mí, porque la tribulación está cerca, pues no hay quien ayude. No hay quien ayude. En medio de todo esto vemos ya varios detalles de los cuales, en mi opinión, puede ser que esté equivocado. Estoy basándome en lo que he estudiado de este salmo. Podría estar pasando. En lo que podría estar pasando en la vida de David, en el momento en el cual podría ser que David se inspiró para relatar su experiencia de esa circunstancia y que basado en los detalles me hace pensar a mí que podría ser en ese momento o basado en eso. Porque aquí dice, no hay quien ayude. Primero dice que es su pueblo el que lo desprecia, el que lo menosprecia, y ahora dice, no hay quien ayude. O sea, de su pueblo no había quien lo ayudara. Y cuando se está refiriendo a no hay quien ayude, no se está refiriendo a que nadie literalmente no lo ayudaba. Pero es que está viendo un número bastante considerable que está en su contra. Dice, mi Zabanu o Zavabuni, Parim, Rabim, o sea, me han rodeado novillos. Rabim, Abirim, Basham, muchos toros de Basham que Runí. Muchos toros de Basán me han cercado. Y aquí está una de las cosas clave sobre entender realmente por dónde viene la cosa. Porque
lo voy a tratar de resumir. Lo pueden buscar cada persona, ¿verdad? De manera independiente. Y es esta palabra Basán. Fuertes toros, así dice, pero no dice fuerte, dice muchos toros. Rabin Abiri Basham. Muchos toros de Basham. Obviamente, sabemos que el toro por naturaleza es fuerte, robusto. Y en Deuteronomio capítulo, si no me equivoco, es capítulo 3, 3 o 4, narra a quién de las tribus de Israel se le dio el territorio de Bashan. Bashan fue un territorio que pertenecía al rey Og, el rey en el cual creo que es el rey que se ilustra, que tenía la cama y da las medidas de la cama, era uno de los gigantes. Pues este rey que le salió al encuentro al pueblo de Israel cuando salía de camino hacia Canaán, Moshe, Yehoshua, Moisés, Josué, Caleb y las demás tribus de Israel terminaron derrotando a este rey, Og, rey de Bashan. Y relata ahí que ese territorio terminó siendo el territorio en donde habitó la media tribu de Manasés, que colindaba con el río Jordán, y las tribus que estaban ahí eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés fue la que se quedó con el territorio de Basham, que era del rey de Og. Así que tenemos este detalle que nos ayuda a entender que ese pueblo que menospreciaba a David, sabemos ya cuáles eran, posiblemente basado en lo relatado por el mismo escritor. Dice, ellos me han cercado, estos fuertes toros. Esto también se dice que el escritor lo relataba, dependiendo qué escritor fuera, ¿verdad? Para no avergonzar directamente a la tribu, sino obviamente porque esto fue escrito y acuérdense que David reunificó todas las tribus. Así que todas estas tribus pertenecían al reinado de David. David era el rey de las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus, o las 3 tribus, comenzaron en un momento dado a no querer absolutamente, no querían saber absolutamente nada con David. Y sigue diciendo, Patsu Elai, Pi Yahem, o sea, abren en par contra mí su boca, a Ariyah Taref, Ve Yaek, abre su boca de par en par contra mí, como un león que desgarra y ruge. Kimaim Nif Shafati Behit Pareru Kol Ha Et Muti Ha Ya Levi Ke Dunu Namas Betoch Mei. Como agua me derramo y están descoyuntados todos mis huesos. Se ha hecho mi corazón, mi Leví, como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. David está relatando cómo él se sentía por todo lo que estaba sintiendo del acecho, del oprobio, del menosprecio
de estos fuertes toros de Basham. Yabesh keharash kehi ve leshoni medubek mil kahi ve la aifer mot te shufteni. Está seca como un tiesto mi fuerza, y mi lengua está pegada a mi paladar, y en el polvo de la muerte me he sentido. Ki zavavuni kalvim adet me'aim ha'akatfini que arie yadi ve raglai. Porque me han rodeado estos perros, como cuadrilla de malvados me han acorralado, como león se han alzado sobre mis manos y mis pies. No solamente estaban hablando, murmurando, menospreciando abiertamente, sino estaban rodeando, haciéndole, como decimos en nuestro país, haciéndole la camita, buscando realmente hacerle una trampa para que David cayera en su garra. Y los ilustra primero como los novillos, como unos como unos toros, pero se ilustra que son fuertes toros, que se le queda a veces en la mente a uno la versión de esas fuertes toros, como estos toros de Basham. Y ahora los ilustra como esta cuadrilla, esa edad, que esta reunión, esa congregación de perros malvados. Estamos hablando de esos perros salvajes y que los vemos a veces en los documentales, que están en la selva, que entre toda su manada ellos rodean la presa hasta que la van debilitando y terminan atrapándola. Y sigue diciendo, Asafer o Asaper kol esmati ha'ama ya veitu ya ari bi. Puedo contar todos mis huesos mientras ellos están mirándome a mí. Yehakli ve'edi o vegadi de ropas, vegadi lahem. Repartieron mis vestiduras para ellos. Ve'al la'avshi yefa'al'u gul'i o galut. Y sobre mi túnica echaron la suerte. Ve'ata yuhebahei al ta'arhek ei eloti le arti hosha. Pero tú, o más tú, Yuhebahei, no te alejes, fuerza mía, a ayudarme y apresúrate. Lo que este salmista deseaba, a pesar de lo que está ilustrando, es lo que creo que todos nosotros tenemos que estar siempre conscientes. Que nuestro deseo no es tanto el temor que podamos tener ante lo que estamos viviendo o ante lo que se pueda avecinar. Nuestro deseo tiene que estar que vengan todos los toros que vengan todos los cuadrillas de perros que vengan todo lo que tenga que venir, si es que tenga que venir, no es que lo deseemos. Pero sobre todas esas cosas, lo que nos debe de importar a nosotros es sentirnos que el Eterno no se haya alejado de nosotros. Dice, aunque todas estas cosas hayan hecho, aunque estén echando suerte sobre mi túnica, tú eres mi Elohim, tú eres el Todopoderoso, no te alejes, tú eres mi fuerza, apresúrate y ayúdame. Ha'azilá
Mehareb Nafshi, Me'eyad Keleb, Yehordati, libra de la espada mi alma, y de la garra de los perros mi túnica. Ho'oshieni, Mefi, Ha'ario, U mi Karib, Ramim e Eitani. Sálvame de la boca de los leones y de los cuernos de los búfalos, que me has respondido. ¿Sabe? De ataques mortales, porque el ataque de un león es un ataque mortal. Y que un búfalo te dé un golpe con sus cuernos es un ataque mortal. Eso es que no lo vuelves a contar. De esta manera es que los salmistas ilustraban su situación, su tribulación, para dar a entender la necesidad y la impotencia que sentían ellos en el momento. Porque a pesar de que era el rey David, que era el dulce cantor de Israel, que era el que mataba a sus miles, el que reunificó las 12 tribus, el que reinó por 40 años, el que hasta el día de hoy el rey por excelencia dentro del pueblo de Israel, el que realmente era el valiente, el que mató a un gigante, era un ser humano que sentía miedo, que sentía temor, que sabía que él había sido sacado detrás de las ovejas, que él era un simple hombre, que todo lo que había hecho había sido porque el Todopoderoso había sido su fuerza, había sido su ayuda, y que el Eterno fue el que lo puso esa corona de rey y que le puso para que pastoreara las ovejas de Israel. Y por eso él dice, sálvame, rescátame, escúchame. Asafare Shimcha Leahi Betoch Kahal Ha Alel Ha. Declararé tu nombre a mis hermanos en medio de la cajal, de la iglesia o de la congregación, te alabaré. Y esto no quiero entrar en eso, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis. Esto no es declararé tu nombre en la iglesia, en el concilio, en la denominación, en las cuatro paredes en las cuales se reúne la gente. No está hablando absolutamente de eso, ni de lejos, ¿verdad? Ni de lejos se está refiriendo a eso. Así que no deberíamos de apoyarnos o de, bueno, es que aquí dice cajal, en la congregación, no deberíamos de aplicar esto como si se estuviese hablando a lo que fue, a lo que es una imitación de las parroquias y de las sinagogas que luego se convirtieron en lo que se les llaman templos o iglesias contemporáneas de los últimos tiempos que le ponen un signo de un nombre que está registrado en los gobiernos modernos actual, registrados, patentados, recibiendo para pagar esas cosas y que se le llaman concilio. No está hablando absolutamente nada de eso, ni tan siquiera de las que se creen independientes. Se está hablando de la congregación, de la cajal, de los hermanos, de el pueblo de Israel, que sí son sus hermanos, de ese cajal. Ese cajal es
el pueblo de Israel. No está hablando de 4 paredes ni de nada de eso. Dice, en medio de ellos te alabaré. Yir'i Yuhebahei Aleluya. Kol Zera Yaakov que vadeduhu Begaru Mimenu Kol. Ok, lo volví a leer, perdona. Dice, los que temen a Yuhebahei, alabadle, toda la simiente de Jacob, glorificarle. Parece que aquí ya el salmista está yéndose hacia el otro lado, hacia él. Ya puedo decir que a pesar de todo lo que les he ilustrado al principio, el Eterno me libertó, me rescató, y yo le alabaré, y yo le glorificaré, y yo le exaltaré en medio de la cajal. Porque, como dije en un principio, nuestros padres clamaron a ti, confiaron en ti, y fueron libertados y no fueron avergonzados. Así que yo soy parte de esa será, de ese pueblo, así que ya yo sé cuál va a ser mi final. Los que temen a Yahweh, alábenle, toda la zera, toda la simiente de Jacob, glorificarle, y tengan el favor de él. Kol zera Yisrael, toda la simiente de Israel. Si se dan cuenta, primero dice toda la simiente de Jacob, y ahora toda la simiente de Israel, toda la simiente de aquel que vence con el Todopoderoso. Ki lo gazu ve'elo shaket ha'ananot ani ve'elo ha'aziti pe'eni mimenu u ba'ashu'u elai shema. Porque no despreció ni aborreció la miseria del desvalido, ni escondió su rostro de él, sino que lo ayudó cuando le pidió y lo escuchó. Me ater ta'ahaltui bekahal rab nagdi o negdi de votos ha'ashalem neged yir'i. De ti es mi alabanza en la congregación de los grandes o numerosa, o en la numerosa congregación, o en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. O sea, esto ilustra de que estos votos que David dice que iba a pagar, que obviamente se saben que en su mayoría eran llevar los corderos, hacer un voto, ya no estamos yendo hacia Jerusalén. No estamos yendo ya hacia la reunión. Por eso digo que todo esto me hace pensar a mí el escenario que voy a estar diciendo al final. David se encuentra en una situación difícil de opresión. Está viendo quiénes realmente son parte de los que están aborreciéndole, que son su pueblo. Ahora está experimentando la liberación, la salvación. Dice, yo pagaré mi voto, alabaré entre mis hermanos. O sea, que es una reunión. Primero estaba fuera, siendo oprimido, siendo menospreciado, no lo querían. Ahora se vuelve y se reúne y ahora va a pagar los votos entre la cajal. Y estamos hablando que todo ilustra hacia a que él va otra vez hacia Jerusalén. Y ahí va a pagar los votos. Y ahí dice, Ya'achlu ha'anadim veyishbe'u yehalalu yuhebahei darish
Yahi, le babehem le ad. Comerán los humildes y se saciarán y alabarán a Yuhewahei los que buscan mi vida de todo corazón para siempre. Yezaharu vayavshub al Yuhewahei kol ha'apitz ha'eretz. Se acordarán y volverán a Yuhewahei todos los términos de la tierra. Veyishtahabu, y se postrarán Lifnei kol mishpachatu goim, y se postrarán delante de ti toda la familia de la tierra. Ki le Yuhewahei hamalhu yema shel de goim, porque Yuhewahei o de Yuhewahei es el reino, o porque para Yuhewahei es el reino y él gobierna sobre las naciones. A'alhu be'ishtahavu kol dat shagi eretz lifnei yeharu kol yeardi afet u nafshu lo ha'aya. Comerán y se postrarán todos los grandes de la tierra. Ante él se postrarán todos los que descienden al polvo. Su alma y no pueden conservar la vida. Ze'era ye'abzagu ye'safer le adoni le edor. Toda la simiente o la simiente le servirá, y esto será narrado al Señor para la generación. Ye'abu le agdu Ye'abu le eyagdu zadakhu le am gedolah o nolad ki azah, y anunciarán su justicia para el pueblo que venga de que él lo hizo. O sea, que anunciarán su justicia al pueblo siguiente. Conclusión de este sermón es el siguiente. En mi opinión, dentro de lo que yo humildemente he estudiado y basándolo en el contexto, pareciera que esto David lo relató por la experiencia que tuvo cuando tuvo que salir huyendo de uno de sus hijos. En donde, si han leído el relato, David tuvo que experimentar cómo él caminaba de camino huyendo y sentía el menosprecio aún de la tribu de Benjamín, pero también del pueblo. Cuando David dice, o el que relata, dice que un grande número del pueblo se unió a Absalón. Y Absalón se había fortalecido y había sacado a David de Jerusalén. Y David sintió cómo su pueblo, al pueblo al cual él gobernaba, al pueblo al cual él estaba pastoreando, al cual él era su rey, le dio la espalda, lo menospreció. Y decían, ¿cómo es que David nos libró del gigante, nos libró de tantas batallas y ahora salió avergonzado huyendo de su hijo Absalón? Era algo que el pueblo no lo podía creer. Ahora, basado en
lo que relata de la tribu de Manashe podría ser, posiblemente, que esta fue una de las tribus, tal vez, que se unió a Absalom. Yo no puedo dar certeza de eso, pero sí me hace pensar que cuando David dice ahora voy a reunirme, ahora voy a ir y voy a estar con los hermanos, voy a pagar mis votos a Jerusalén, cuando David regresa otra vez, llega a Jerusalén otra vez, es recibido por todas las tribus, las reunifica otra vez y comienza a decir esto: el Todopoderoso es el que gobierna sobre todas las naciones, sobre todo estas naciones. Él es el rey. Vuélvanse ahora. A Él van a volver todos los términos de la tierra y le alabarán. Y basado en la aplicación de nuestro rey, el Mesías Yeshua, podemos ver cómo el mismo pueblo fue el que menospreció al Mesías Yeshua. Fue el que se burló de él. Fue el que comenzó a dudar si realmente él era un siervo del Eterno. Pero, así como ninguno de los padres fueron avergonzados, el Mesías no fue avergonzado. Y él va a reunificar todas las tribus de Israel. Y no solamente las tribus de Israel, sino seguirá y será el rey de todas las naciones. Todas estas naciones, incluyendo este servidor, que hemos sido injertados y ahora somos parte de la ciudadanía de Israel. No porque hayamos nacido de la simiente de alguna de las tribus de Israel, sino porque somos injertados y somos nacidos de la simiente de Israel, de la simiente de Abraham, que es el Mesías Yeshua. Por lo consiguiente, somos parte del pueblo. Sabemos que en todo proceso, nuestro Elohim seguirá siendo el rey de toda la tierra. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.